Pensando el mayor científico del siglo pasado fue Einstein, y la ecuación E igual a mc². Premio Nobel de este físico judío alemán, teorizando la bomba atómica y la relatividad. Hay un físico, astrónomo, inventor con matemáticas, ve la gravedad hasta una mecánica clásica. La imagen de una manzana que seca en su cabeza, su nombre es Isaac Newton y es la unidad de fuerza. Aunque haya esclerosis lateral que es amiotrófico, nada para la mente de un físico teórico como Stephen Hawking, con sus singularidades, de un agujero negro a sus espacios temporales. La mujer que se destaca resplandece hasta su fin, con doble premio Nobel, su nombre Marie Curie. Pionera en la radioactividad, con testimonio se expuso descubriendo el radio y polonio. Hay una revolución científica por ley, oponiéndose a la iglesia estaba Galilei, combinando el arte y la ciencia que conocía, considerado por muchos padre de la astronomía. Darwin en Galápagos y especie temporal, con teoría de evolución y la selección natural. No es que venimos del mono, sino que hay similitud, y es que toda especie comparte ancestro común. En el Renacimiento sale un modelo heliocéntrico que nace de un prusiano que era Nicolás Copérnico, diciendo que la Tierra no es el centro en resplandor, sino que la Tierra gira en torno a nuestro Sol. Hubo enfermedades infecciosas en su día, por lo que así se funda la microbiología. De Louis Pasteur, que hizo la esterilización de alimentos, que fue llamado la pasteurización. Piensa que hoy en día hay fármacos y medicina que hace un siglo no lo había, y era muerte en agonía. Hasta que vino Fleming salvando un millón de vidas por su antibiótico, descubriendo penicilina. Hay quienes son inventores y son brillantes de mente, y empresario cuando crea esta bombilla incandescente. De fonógrafos a baterías para autos eléctricos, trabaja a gran escala el gran Thomas Alva Edison, combinando ciencia y arte, pintura y anatomía, astronomía, biología, botánica, ingeniería. El hombre vitruviano y la última cena en su misa, Da Vinci desde helicópteros hasta una Mona Lisa. Hay generosidad aunque no pienses en ti mismo, si está Nikola Tesla con su electromagnetismo. Transmisiones inalámbricas, con la mente moderna crea un sistema polifásico con su corriente alterna. Arquímedes nos muestra que un cuerpo sumergido tiene una fuerza contraria al desplazamiento fluido. Schrödinger y su mecánica en termodinámica, pobre el gato que implica con su física cuántica. Conoce a Gregor Mendel, sus plantas y réplicas, fue quien sentó las bases para el campo y la genética. Con leyes de Mendel se predice en esta ciencia, dominante o recesivo es el concepto de la herencia. Santiago Ramón y Cajal nos proporciona el estudio en los tejidos y también con las neuronas. Aristóteles, filósofo con pensamiento crítico, fue el primero en aplicar el método científico. Se estudia la ética y la música en su tema, como con Pitágoras y su famoso teorema. Está Alexander Graham Bell y todas sus menciones, desarrollando las telecomunicaciones. Dimitri Mendeleev fue un químico anecdótico, organizando elementos basado en su peso atómico. Gran aporte Carl Sagan, mostrando cómo somos un pequeño punto azul pálido en todo este cosmos. Aplicando algoritmos, lógica y matemática, estaba Alan Turing, precursor de la informática. Y es que son polifacéticos con mentes acrobáticas, como Planck, fundador de la teoría cuántica. Michael Faraday da una divulgación científica, descubre el benceno y aporta la electroquímica. Estaba Alfred Nobel, su premio y la dinamita. Hooke y su ley, que en la física lo aplica. Equipado con sus 5 sentidos y por inercia, el hombre explora el universo y la energía con su fuerza. Todo lo que lo rodea en teoría y con experiencia, y estas aventuras es que las llama ciencia.